Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Hola, mi nombre es Russell Mercer. Tengo 34 años y vivo en Madison, Wisconsin, un pequeño pueblo con calles arboladas y tardes suaves y pintorescas. No soy el tipo de persona que habla mucho de su vida, pero creo que esta historia merece ser compartida. Comenzó en una tarde que nunca olvidaré, una tarde en la que el mundo entero que había construido de repente tembló como si estuviera a punto de colapsar. Mi esposa, Jennifer, y yo tenemos una pequeña floristería llamada Días Florecientes en la esquina de la calle principal de Madison. La tienda no es grande, solo un espacio acogedor con estantes de madera repletos de claveles, rosas y margaritas. Cada día, nos levantamos antes de que salga el sol, cuidando meticulosamente cada ramo, envolviéndolos con esmero en rústico papel craft. El trabajo no es fácil, pero es todo lo que tenemos. Y a través de él, con cada centavo ahorrado, cada noche pasada haciendo cuentas, logramos comprar una pequeña casa en las afueras. Esa casa, con su cerca blanca y un jardín lleno de flores silvestres, es nuestro mayor orgullo. No es solo un lugar para vivir, es la prueba del sudor, las lágrimas y el amor que hemos invertido el uno en el otro. Esa fatídica tarde, estaba en casa, sentado en el viejo sillón de la sala, el cálido resplandor de la lámpara iluminando las fotos enmarcadas en la pared, nuestra foto de boda, Jennifer y yo, sonriendo brillantemente junto a nuestras primeras macetas. Jennifer todavía estaba en la tienda, atendiendo un pedido tardío. Estaba saboreando un café, disfrutando de un raro momento de paz cuando sonó el timbre. Era un sonido urgente, insistente, como si alguien intentara derribar la puerta en lugar de llamar. Fruncí el ceño, dejé mi café y pensé que podría ser un vecino necesitando ayuda. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Frente a mí estaban mis padres, rígidos bajo la luz del porche, con los rostros tensos y los ojos cargados de un peso opresivo. A su lado estaba Grady, mi hermano menor, con aspecto desaliñado, el pelo revuelto y la mirada esquiva. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí?, pregunté, con la voz quebrada por una premonición incómoda. Mi padre, George, no se molestó en saludar y fue directo al grano. Russell, tenemos que hablar ahora. Su voz era gélida, como si yo fuera un empleado que había cometido un error, no su hijo. Mi madre, Dorothy, simplemente estaba allí, agarrando su bolso con fuerza, con los labios apretados en una delgada línea. Los invité a pasar, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Qué es tan grave como para que aparezcan a esta hora?, pregunté, sentándome frente a ellos. Mi pequeña sala de estar de repente se sintió sofocante, como si todo el aire hubiera sido absorbido. Mi padre se aclaró la garganta, su mirada clavándose en mí, desprovista de calidez. Grady está en problemas. Debe dinero. ¿Mucho? Me volví hacia Grady, esperando una explicación. Murmuró algo incoherente, pero capté fragmentos como inversión y error. La ira comenzó a crecer dentro de mí. ¿Cuánto?, pregunté, con la voz endurecida. $150,000, respondió mi padre por él, como si fuera una cifra normal. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero antes de que pudiera hablar, mi madre intervino, con la voz temblorosa pero resuelta. Russell, eres su hermano mayor. Tienes que ayudarlo. Grady es tu hermano. Casi me reí, no por diversión, sino por amargura. Ayudar a Grady otra vez. Miré a mi hermano, el que había sido mimado por nuestros padres desde la infancia, a quien le habían dado todo sin tener que trabajar por ello. Mientras yo me mataba trabajando, lavando platos en restaurantes o entregando paquetes en tormentas de nieve heladas, Grady siempre estuvo protegido, celebrado como el niño de oro. Creció con fiestas lujosas, viajes caros, ¿y ahora qué? Una deuda masiva por inversiones imprudentes. ¿Cómo se supone que voy a ayudar?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la furia que hervía por dentro. Jennifer y yo no tenemos dinero de sobra para cubrir una deuda tan grande. Mi padre frunció el ceño como si mi pregunta fuera un insulto. Tienes esta casa, dijo, con la voz plana pero afilada como una cuchilla.
Hipotécala. Usa el dinero para pagar la deuda de Grady. Es la única manera. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Esta casa, la casa en la que Jennifer y yo habíamos invertido nuestro sudor y lágrimas, el lugar que albergaba todos nuestros sueños, estaba siendo tratada por mis padres como algo que sacrificar por Grady. Me levanté de mi silla, con los puños apretados. No, dije, con la voz temblando de ira. Esta casa nos pertenece a Jennifer y a mí. Trabajamos hasta el agotamiento para tenerla. No voy a arriesgarla por los errores de Grady. Grady finalmente habló, su voz débil, casi suplicante. Russell, no lo entiendes. Si no ayudas, me matarán. ¿Quieres verme muerto? Me giré hacia él, mi ira explotando. ¿Matarte? ¿Quién va a matarte, Grady? ¿A quién le debes? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Apostando otra vez? ¿Invirtiéndolo en algún proyecto turbio que ni siquiera te molestaste en investigar? Ya casi gritaba, años de frustración contenida se desbordaban como una inundación. Toda tu vida has sido mimado por mamá y papá. Tuviste todo lo que quisiste mientras yo tenía que arreglármelas como podía. Ahora has arruinado tu vida y se supone que yo debo pagar el precio. Mi madre rompió a llorar, pero no por mí. Corrió hacia Grady, rodeándolo con sus brazos como si él fuera la víctima en esta historia. Russell, ¿cómo puedes decir esas cosas? Grady es tu hermano. ¿No puedes pensar en él? Eres tan egoísta. Me quedé allí, atónito. ¿Egoísta? ¿Yo? El que había trabajado hasta el agotamiento para construir esta vida, llamado egoísta por negarse a sacrificar todo por mi hermano. Miré a mi padre, esperando una pizca de justicia. Pero él solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de decepción. Si no ayudas, no nos consideres más tu familia, dijo, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Sus palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Quería gritar, preguntar cuándo fue la última vez que me trataron como familia, pero se me hizo un nudo en la garganta. Simplemente me quedé allí mientras mis padres y Grady se levantaban y salían de mi casa sin despedirse. La puerta se cerró de golpe, dejándome en una sala de estar que ahora se sentía más fría que nunca. Me desplomé en la silla, con la mente en un torbellino. Esta pequeña casa donde Jennifer y yo habíamos reído, soñado y planeado nuestro futuro se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, estaba bajo amenaza. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas que brotaban. No lloraba por la amenaza de mis padres, sino porque me di cuenta, en el fondo, de que nunca había tenido realmente una familia. Las campanas de viento de afuera tintinearon con la brisa nocturna, como si me advirtieran de la tormenta que se avecinaba. Sabía que Jennifer llegaría pronto a casa y tendría que contárselo todo. Me senté allí, en la ahora fría sala de estar, la suave luz amarilla de la lámpara iluminando las fotos enmarcadas en la pared. Cada imagen era un trozo de la felicidad que Jennifer y yo habíamos construido, el día de nuestra boda, el momento en que cortamos la cinta para inaugurar la floristería, la radiante sonrisa de Jennifer cuando elaboró por primera vez un ramo de margaritas perfecto. Esos recuerdos, que antes eran mi mayor consuelo, ahora se sentían como cuchillos retorciéndose en mi pecho. El sonido del cerrojo de la puerta me sacó de mis caóticos pensamientos. Jennifer entró, con el pelo castaño revuelto por el viento y su abrigo fino húmedo por la lluvia. Sonrió, esa sonrisa suave que siempre hacía que el mundo pareciera menos duro. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa se desvaneció. Russell, ¿qué pasa?, preguntó, con la voz teñida de preocupación. Dejó su bolso y corrió a mi lado, sus pequeñas manos descansando en mis hombros como si quisiera comprobar si realmente estaba bien. La miré, intentando encontrar las palabras, pero se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía decirle que mi familia acababa de exigirme que hipotecara nuestra casa, el hogar en el que habíamos invertido nuestro sudor y lágrimas? ¿Cómo podía decir que estaban dispuestos a repudiarme porque me negué a salvar a Grady de sus propios errores? Jennifer se sentó a mi lado, sus cálidos ojos marrones fijos en los míos, paciente y sin prisas, esperando a que hablara. Su paciencia solo profundizó mi culpa. Finalmente, respiré hondo y la historia brotó como agua rompiendo una presa.
Le conté sobre mis padres y Grady apareciendo sin avisar, sobre la enorme deuda que Grady había acumulado, sobre cómo mis padres insistían en que hipotecara nuestra casa para rescatarlo. Hablé de su favoritismo y su amenaza de cortar lazos si no cumplía. Mi voz vacilaba, oscilando entre la ira y la angustia. Sentí como si estuviera abriendo una vieja herida, exponiendo el dolor que tanto me había esforzado en enterrar. Jennifer escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo sus ojos se enrojecían. Cuando llegué a la parte en que mis padres se fueron con su ultimátum, me tomó la mano, apretándola con fuerza. Russell, dijo, con la voz temblorosa pero resuelta. Esta casa es nuestra. Nadie, ni siquiera tu familia, tiene derecho a quitárnosla. Nadie tiene derecho a obligarte a sacrificar lo que hemos construido. La miré, abrumado por la gratitud, pero también dolido. No lo entiendes, Jennifer, susurré. Son mi familia. No importa cómo me hayan tratado, siguen siendo mis padres. Si me niego, nunca me perdonarán. Pero si acepto, lo perderemos todo. Bajé la cabeza, el peso del dilema aplastándome como una roca. Por un lado, estaba nuestro hogar, el lugar donde Jennifer y yo soñábamos con un futuro feliz. Por el otro, estaba mi familia, a la que, a pesar de toda la amargura, no podía darle la espalda por completo. Jennifer me rodeó con sus brazos. Creo en ti, Russell, susurró. Siempre has encontrado la manera de hacer lo imposible. Enfrentaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Sus palabras fueron como una brisa suave que aliviaba la tormenta en mi corazón, pero no lo suficiente como para silenciarla. Asentí, aunque mi mente seguía en un torbellino, y la abracé con fuerza, como si fuera mi única ancla en ese momento. Esa noche, yacía en la cama, sin poder dormir. A mi lado, Jennifer se había quedado dormida, su respiración constante era el único sonido en la habitación silenciosa. Pero en mi cabeza, las palabras de mis padres resonaban como un disco rayado. Si no ayudas, no nos consideres más tu familia. Cerré los ojos, tratando de alejarlo, pero viejos recuerdos volvieron, afilados y dolorosos como fragmentos de vidrio roto. Recordé crecer con Grady en nuestra pequeña casa en las afueras de Madison. Yo era el hermano mayor, pero a los ojos de mis padres, siempre fui el invisible. Grady, con su sonrisa brillante y su personalidad extrovertida, era el centro de su mundo. Cuando sacaba buenas notas, asentían distraídamente. Pero cuando Grady ganaba un partido de baloncesto juvenil, la casa se convertía en una celebración. Recordé renunciar a juguetes, renunciar a las mejores porciones de comida porque mamá decía, Grady es más joven. Tienes que dejar que él lo tenga. Recordé noches sentado solo en mi habitación, escuchando las risas de mis padres con Grady afuera, sintiéndome como un extraño en mi propia familia. A medida que crecimos, el favoritismo nunca se desvaneció. Mientras yo trabajaba incansablemente para ahorrar para la universidad, a Grady le financiaban lujosas vacaciones. Cuando Jennifer y yo nos casamos, mis padres asistieron con expresiones renuentes. Pero cuando Grady compró su primer coche con un préstamo, se jactaron ante todo el vecindario como si fuera un triunfo familiar. Traté de que no me afectara, traté de construir mi propia vida. Pero ahora, incluso esta casa, nuestro mayor logro, estaba amenazada por ese mismo favoritismo. A la mañana siguiente, una tenue luz solar se filtraba por la ventana, proyectando delicadas franjas de luz sobre el suelo de madera. Nuestra pequeña casa, generalmente cálida y rebosante de vida, ahora estaba envuelta en una atmósfera pesada. Me senté a la mesa del desayuno, mi café se había enfriado hacía mucho tiempo. Jennifer estaba sentada frente a mí, revolviendo suavemente una cuchara en su tazón de avena, con la mirada pensativa, como si buscara una manera de romper el silencio entre nosotros. El desayuno, típicamente un momento para charlas animadas sobre nuevos arreglos florales o planes de fin de semana, ahora solo estaba lleno del tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Jennifer dejó la cuchara, respiró hondo y me miró directamente. Russell y León. Su voz era suave, pero llevaba un peso de preocupación que sabía que había estado conteniendo desde la noche anterior. ¿León? Solo su nombre fue suficiente para que mi corazón se encogiera, un latido discordante en mi pecho, a la vez doloroso y cálido. León era el hijo de Grady, un niño de 12 años con ojos que brillaban como la luz del sol filtrándose entre las hojas y una sonrisa tímida como una flor que apenas comienza a abrirse.
Su madre, mi cuñada, había fallecido unos años atrás en un accidente de coche, dejando un vacío irreparable en la vida del niño. Su muerte no solo le quitó a Leon su dulce madre, también dejó una profunda cicatriz en Jennifer y en mí. Nosotros, que llevábamos años casados pero aún no teníamos hijos, encontramos en Leon una chispa de luz, un sueño incumplido, el sueño de ser padres. Desde que Leon era un pequeño de 3 años con mejillas regordetas, agarrando un oso de peluche gastado, Jennifer y yo lo habíamos amado como si fuera nuestro. Todavía recuerdo el día en que entró por primera vez a nuestra floristería, días florecientes, con sus pequeñas manos aferradas al oso, sus grandes ojos maravillándose con las margaritas blancas en los estantes. Jennifer se arrodilló, sonriendo cálidamente, y le entregó una pequeña flor. «Leon, ¿te gustan las flores?», preguntó, su voz tan tranquilizadora como una canción de cuna. Él asintió, su sonrisa iluminándose como un sol de verano. Y desde ese momento, nuestros corazones le pertenecieron. Cada vez que Leon nos visitaba, correteaba por la tienda, charlando sobre el jardín de infantes o sus sueños inocentes de ser astronauta o pintar el mundo entero en una hoja de papel gigante. Esos momentos fugaces llenaban el vacío en nuestros corazones donde ardía el anhelo de tener un hijo. Llevábamos 6 años casados y todavía no teníamos hijos. Durante esos años, cada resultado negativo de la prueba, cada vez que un médico decía suavemente, «solo tengan un poco más de paciencia», veía los ojos de Jennifer oscurecerse con lágrimas. La abrazaba, ocultando mi propio dolor, pero en el fondo, yo también me estaba rompiendo. Soñábamos con un hijo, alguien a quien amar, criar, escuchar sus risas resonar en nuestra pequeña casa en las afueras de Madison. Pero el destino no nos había sonreído, y ese anhelo, como una llama inextinguible, seguía ardiendo en nuestros corazones. Recordaba las tardes de verano cuando Leon era más joven, sentado en el suelo de la tienda con lápices de colores, dibujando imágenes infantiles de una familia, padre, madre y un niño en el medio, tomados de la mano bajo el sol. Una vez, levantó la vista, sus ojos brillando, y preguntó, «Tío Russell, tía Jennifer, ¿puedo llamarlos mamá y papá?». Esa pregunta nos dejó atónitos, nuestros corazones se detuvieron por un momento. Jennifer lo abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras yo solo podía sentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. En el fondo, siempre esperamos que Leon pudiera ser nuestro, que fuera una parte permanente de nuestras vidas. Y a través de sus ojos, vi que él anhelaba lo mismo, un hogar real donde fuera amado y protegido. Pero ahora, mientras Grady nos arrastraba a su desastre, mientras mis padres exigían que hipotecara nuestra casa para salvarlo, la imagen de Leon se cernía en mi mente, más clara que nunca. Si no ayudábamos a Grady, si se hundía más en las deudas, ¿qué pasaría con Leon? Ese niño inocente a quien amábamos como si fuera nuestro sería arrastrado a un vórtice de miseria sin nadie que lo protegiera. Miré a Jennifer, tratando de encontrar palabras, pero mi garganta estaba seca. «Grady», murmuré, con la voz quebrada. «Si no ayudamos a Grady, si se derrumba, ¿quién sabe qué pasará con el futuro de Leon?». Jennifer asintió, sus ojos brillando de tristeza. «Sé que estás preocupado por Leon», susurró. «Pero Russell, si hipotecamos la casa, lo perderemos todo, la floristería, nuestros sueños, este hogar. ¿Cómo podemos empezar de nuevo?». Su voz temblaba, no por miedo, sino porque ella también estaba dividida entre su amor por Leon y el temor de perder todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Nos sentamos en silencio, el tic-tac del reloj recordándonos que el tiempo no esperaba a nadie. Finalmente, tomé la mano de Jennifer, sintiendo el calor de su palma. «Jen», dije, mi voz baja pero resuelta. «No podemos dejar que Leon sufra más. Esta casa importa, pero Leon, él es nuestra familia. Si no ayudamos, ¿quién lo protegerá?». Jennifer me miró, sus ojos brillando con lágrimas. Apretó mi mano como si me pasara su fuerza. «Tienes razón», susurró. «Haremos esto por Leon. Pero Russell, tenemos que ser cuidadosos. Esta es la única vez, ¿de acuerdo? No podemos dejar que Grady arrastre nuestras vidas enteras con él». Asentí, mi corazón pesado, pero ligeramente aliviado. Tomamos nuestra decisión. Hipotecaríamos la casa para ayudar a Grady a pagar su deuda. No por él, sino por Leon. Era el mayor sacrificio que Jennifer y yo habíamos enfrentado, pero por ese niño, estábamos dispuestos a correr el riesgo. Esa tarde,
cogí el teléfono, mi mano temblaba mientras marcaba el número de mis padres. Sonó un par de veces antes de que mi madre respondiera. Russell, su voz se escuchó, sorprendida pero esperanzada. Lo haré, dije, con tono rígido. Hipotecaré la casa para ayudar a Grady. Pero mamá, papá, y Grady también, necesitan entender que esta es la única vez. No quiero escuchar más peticiones como esta. Al otro lado, oí a mi madre jadear, su voz casi quebrándose de alivio. Oh, Russell, eres un hermano tan bueno. Sabía que no lo abandonarías. Continuó hablando, agradeciéndome profusamente, como si acabara de salvar el mundo. Pero en mi corazón, no había alegría. A continuación, llamé a Grady. Respondió al primer timbrazo, con la voz temblorosa. Russell, ¿tú? ¿Llamas por eso? Sí, dije, luchando por mantener la voz firme. Jennifer y yo hipotecaremos la casa para ayudarte a pagar la deuda. Pero Grady, esta es la última vez. ¿Entiendes? La última vez. Oh, Russell, gracias. Muchas gracias, casi gritó Grady, su voz goteando una gratitud exagerada. No sabes lo que esto significa para mí. Juro que cambiaré. Lo interrumpí, sin querer escuchar más promesas vacías. Solo haz lo correcto por Leon. No dejes que sufra más por tu culpa. Colgué sin esperar una respuesta. El teléfono cayó sobre la mesa y me quedé allí, sintiendo que acababa de firmar un pacto con el diablo. Jennifer se acercó, apoyando una mano en mi hombro. ¿Hicimos lo correcto, Russell?, preguntó, su voz suave pero teñida de preocupación. La miré, forzando una sonrisa. Por Leon, teníamos que hacer esto. Pero Jen, te juro que no dejaré que lo perdamos todo. Esas palabras fueron una promesa para Jennifer, para Leon y para mí mismo. Pero en el fondo, sabía que el camino por delante no sería fácil. Esa noche, Jennifer y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados por una pila de papeles, formularios bancarios, contratos de hipoteca, números fríos que amenazaban con tragarse nuestra casa. Afuera, la lluvia caía sin cesar. Los truenos rugían, sacudiendo la casa como si los cielos desaprobaran nuestra decisión. De repente, una serie de golpes urgentes en la puerta interrumpió la aullante lluvia. Mi corazón latió con fuerza, sobresaltado. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, susurró Jennifer, sus ojos brillando de preocupación. Me levanté, corriendo hacia la puerta, tratando de sacudirme la creciente sensación de pavor. Cuando la abrí, me quedé helado. Allí estaba Leon, empapado de pies a cabeza, el agua de lluvia corriendo por su pálido rostro. Agarraba una vieja mochila, sus pequeños hombros temblando por el viento cortante. Sus ojos, generalmente brillantes de vida, estaban rojos y llenos de miedo y desesperación. Tío Russell, su voz se quebró, mezclándose con el sonido de la lluvia. Ya no puedo quedarme allí. Me escapé. Tengo que decirte la verdad. Me quedé clavado en el sitio como si estuviera congelado. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Antes de que pudiera preguntar, Jennifer se acercó corriendo, metiendo a Leon dentro. Oh, Dios mío, Leon, estás empapado, gritó, su voz espesa por el pánico. Cogió una toalla del armario, envolviéndolo en ella, y luego corrió a la cocina para calentar una taza de leche. Me quedé allí, mirando a Leon, tratando de leer algo en sus ojos, pero todo lo que vi fue un dolor profundo y crudo, como si llevara el peso del mundo. Leon, cálmate, dije, manteniendo mi voz lo más suave posible, aunque mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás aquí en medio de la noche? Me senté frente a él, poniendo una mano en su hombro, sintiendo su pequeño cuerpo todavía temblar. Leon inclinó la cabeza, agarrando su mochila como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. Dudó, sus labios temblaban, y luego rompió a llorar. Sus sollozos ahogados se mezclaron con el sonido de la lluvia, retorciendo mi corazón. Tío Russell, escuché a papá hablar por teléfono, dijo, su voz temblorosa y entrecortada. Dijo que mamá no murió en un accidente. Él lo arregló por el dinero del seguro. El aire en la casa pareció solidificarse. Sentí que la sangre se me drenaba del cuerpo.
Jennifer, sosteniendo la taza de leche caliente, se congeló, dejándola caer al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó, pero a nadie le importó. Corrió hacia León, envolviéndolo con fuerza en sus brazos como si lo protegiera de sus propias palabras. León, ¿qué estás diciendo?, susurró, su voz atónita. ¿Estás seguro? Pudiste haber oído mal. Pero León negó con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. No oí mal, tía Jennifer, sollozó. Escuché a papá hablando con alguien por teléfono. Dijo que si no fuera por ese dinero del seguro, no habría sobrevivido tanto tiempo. También lo he escuchado antes, cuando está borracho, murmurando sobre ese accidente. Se culpa a sí mismo, pero cuando habla con otros, su voz es tan fría, como si ni siquiera se arrepintiera. Me quedé allí, entumecido. Las palabras de León me golpearon como mazazos. Mi cuñada, su muerte fue causada por mi propio hermano. Mi estómago se revolvió, una mezcla de rabia y horror surgiendo dentro de mí. Pero antes de que pudiera hablar, León continuó, su voz cada vez más baja. Últimamente, papá me ha estado gritando, dijo, mirando al suelo. Dice que es por mi culpa que está endeudado, que soy una carga. Hizo una pausa, respiró temblorosamente y luego se subió lentamente la manga. Moratones, oscuros y morados, marcaban su delgado brazo, una evidencia cruda de la crueldad que había soportado. Jennifer sollozó, abrazando a León aún más fuerte, sus lágrimas cayendo sobre su cabello empapado. Oh, León, sollozó, con la voz quebrada. Apreté los puños, todo mi cuerpo temblando de furia. Cada moratón en el brazo de León se sentía como un cuchillo en mi corazón. Grady, ¿cómo se atrevía a ponerle una mano encima a su propio hijo, culpando a un niño inocente? León, dije, mi voz apenas reconocible. No tienes que volver allí. Te quedarás aquí conmigo y con la tía Jennifer. Te prometo que te protegeré. La promesa salió de lo más profundo de mi corazón, sin dudarlo. Miré a Jennifer y ella asintió, sus ojos llenos de dolor y resolución. En ese momento supimos que todo había cambiado. La casa, la deuda, las amenazas de mis padres, todo palidecía en comparación con la horrible verdad que León había revelado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la lluvia oscura y torrencial. Los truenos seguían retumbando como si hicieran eco de la tormenta en mi corazón. Había estado dispuesto a sacrificar nuestro hogar por Grady, por León. Pero ahora me daba cuenta de que salvar a Grady no era la forma de proteger al niño. Grady no se lo merecía. Pero León, el niño tembloroso en los brazos de Jennifer, merecía una vida segura, una vida llena de amor. Y yo, sin importar las tormentas que se avecinaran, me aseguraría de que nunca más sufriera. Esa noche, no pude dormir. Yacía en la cama mirando el techo, mi mente dando vueltas con las palabras de León. Él lo arregló por el dinero del seguro. La frase resonaba como un cuchillo cortando mi corazón. Grady, el hermano que una vez pensé que era simplemente irresponsable, ahora se revelaba como un monstruo. No solo había abusado de su propio hijo, sino que podría haber estado involucrado en la muerte de mi cuñada. Cada vez que imaginaba los moratones en el frágil brazo de León, la rabia se encendía dentro de mí, ardiendo como un incendio forestal. Pero entrelazado con ella había un miedo escalofriante. Si no actuaba rápidamente, León sufriría más. Podría perder todo su futuro, atrapado en la cruel espiral de Grady. A mi lado, Jennifer también estaba inquieta. La oí suspirar, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Russell, susurró, su voz ronca de tanto llorar. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que León vuelva con él. Apreté su mano, asintiendo, aunque sabía que no podía verme en la oscuridad. Lo sé, respondí, mi voz baja pero firme. Encontraré una manera. ¿Lo prometo? Por la mañana, mientras la pálida luz del sol se colaba por las cortinas, tenía un plan. No podía quedarme sentado dejando que la ira y el miedo me controlaran. Necesitaba ayuda, alguien que conociera la ley, lo suficientemente astuto como para lidiar con Grady y proteger a León. El nombre de Marianne Doyle apareció en mi mente, una abogada de renombre en Madison, conocida en toda la ciudad por ganar casos complejos de custodia. Había oído a los vecinos hablar de ella, de cómo luchaba incansablemente para proteger a los niños maltratados.
Si alguien podía ayudarnos, era ella. Llamé a su oficina esa mañana y para mi alivio, concertaron una cita urgente para la tarde. Jennifer decidió quedarse en casa con Leon, asegurándose de que se sintiera seguro después de la terrible noche. Al salir de casa, miré hacia atrás a Leon, sentado en el sillón, agarrando una taza de chocolate caliente que Jennifer le había preparado, sus ojos aún rojos, pero menos temerosos. Volveré pronto, Leon, dije, forzando una sonrisa. Quédate con la tía Jennifer, ¿vale? Él asintió, con los labios apretados, pero sus ojos se encontraron con los míos con confianza. Ese momento alimentó mi resolución. Tenía que hacer esto, no solo por Leon, sino por mi propia conciencia. La oficina de Marianne Doyle estaba en el centro de Madison, un edificio pequeño pero elegante con exuberantes plantas verdes en la entrada. Al entrar, Marianne se levantó de detrás de un escritorio de roble, estrechándome la mano con firmeza. Tenía unos 40 años, el pelo rubio cuidadosamente recogido, sus ojos agudos pero no fríos. Señor Mercer, dijo, con voz tranquila y clara. Por favor, siéntese y cuéntemelo todo. Respiré hondo y la historia brotó como un río rompiendo una presa. Le hablé de Leon, de los moratones en sus brazos, de su escalofriante revelación de que Grady podría haber orquestado la muerte de su esposa por el dinero del seguro. Describí la enorme deuda de Grady, la presión de mis padres y la decisión de hipotecar nuestra casa, que ahora estaba cuestionando. Mi voz temblaba de ira a veces, ahogada por la emoción cuando hablaba de Leon. No me guardé nada, sabiendo que si quería salvar a Leon, tenía que confiar plenamente en esta mujer. Marianne escuchó, tomando notas rápidamente en un cuaderno, sin apartar los ojos de mí. Asentía ocasionalmente o fruncía el ceño, pero no interrumpió. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró con una mezcla de seriedad y empatía. Russell, dijo, lo que ha descrito es muy grave. Si las palabras de Leon son ciertas, Grady no es solo un padre irresponsable. Podría enfrentarse a cargos penales. Pero necesitamos pruebas. Los moratones en el cuerpo de Leon son un comienzo, pero las afirmaciones de un niño de 12 años sobre el accidente de su madre. Será difícil convencer a un tribunal sin algo más concreto. Asentí, una ola de impotencia me invadió. Lo sé, dije, pero no puedo dejar que Leon vuelva con Grady. No está seguro. Se merece una vida mejor. Marianne esbozó una pequeña sonrisa, la primera desde que había llegado. Estoy de acuerdo con usted, dijo. Y haré todo lo posible para ayudar. Pero antes de llevar esto a los tribunales, sugiero otro paso, una confrontación directa con Grady. Si podemos hacer que revele la verdad, o al menos ceda la custodia, tendremos una ventaja significativa. Una confrontación controlada, cuidadosamente preparada, podría hacer que exponga sus propios errores. Mi corazón se aceleró mientras la miraba. Enfrentarme a Grady. La idea me aterraba y me enfurecía a la vez. Me imaginé de pie, cara a cara con él, interrogándolo sobre los moratones de Leon, sobre la muerte de mi cuñada. Una parte de mí quería golpearlo, pero sabía que ese no era el camino. Para proteger a Leon, tenía que ser más inteligente, más astuto. De acuerdo, dije, con voz firme. Lo haré. Me enfrentaré a él. Marianne asintió, un brillo de aprobación en sus ojos. Bien. Le ayudaré a prepararse. Necesitamos un plan específico, preguntas, un enfoque y una forma de mantener la calma frente a él. Grady puede negarlo todo, pero si lo maneja bien, podríamos hacer que cabe su propia tumba. Salí de la oficina de Marianne con sentimientos encontrados, ansiedad y determinación. Conduciendo a casa por las calles familiares de Madison, todo parecía diferente. Los árboles, las tiendas y los rostros que pasaban se veían borrosos, eclipsados por la inquietante imagen de Leon y sus moratones. Sabía que la próxima confrontación no sería fácil. Grady, aunque cobarde, era astuto. No admitiría nada fácilmente, pero no tenía otra opción. Por Leon, por Jennifer y por mí mismo, tenía que enfrentarlo, incluso si eso significaba desenterrar el doloroso pasado de nuestra familia. Cuando llegué a casa, Jennifer y Leon estaban en la cocina. Leon estaba arreglando cuidadosamente margaritas en un jarrón. Levantó la vista cuando entré, ofreciendo una leve sonrisa. Tío Russell, hice esto para la tía Jennifer,
dijo, su voz suave pero orgullosa. Lo miré, mi corazón hinchándose de resolución. Es precioso, León, dije, poniendo una mano en su hombro. Haré todo lo posible para mantenerte a salvo. ¿Lo prometo? La tormenta dentro de mí no había amainado, pero ya no estaba solo. Con Jennifer a mi lado, el apoyo de Marianne y, sobre todo, con León como mi razón para luchar, estaba listo para la confrontación que se avecinaba. Grady pagaría no solo por lo que le había hecho a León, sino por todo lo que había destruido en nuestra familia. Esa tarde, quedé con Grady en un viejo y destartalado bar en la esquina de la calle LM, un lugar donde, años atrás, solíamos sentarnos juntos, riendo y soñando con el futuro. En aquel entonces, todavía albergaba una chispa de esperanza de que pudiéramos ser una familia de verdad. Pero ahora, al entrar en el bar, el olor rancio a cerveza y humo de cigarrillo me golpeó, y todo lo que sentí fue un vacío escalofriante. Afuera seguía lloviendo, cada gota golpeando contra las ventanas, creando un ritmo constante y pesado, como el latido de un corazón esperando un juicio. El aire en el interior era sofocante, las luces de neón parpadeantes arrojaban un débil resplandor sobre las mesas de madera marcadas. Elegí un rincón apartado, me senté y agarré la falsa unidad USB que Marianne había preparado, una artimaña para presionar a Grady, aunque no era más que una carcasa vacía. Grady llegó tarde, como de costumbre. Entró arrastrando los pies, con la ropa desaliñada y el pelo apelmazado por la lluvia. Sus ojos se movían nerviosamente, como si ya estuviera buscando una escapatoria antes de que la conversación siquiera comenzara. Se sentó frente a mí, forzando una sonrisa débil. «Me llamaste para hablar del dinero, ¿eh?», dijo, su tono mitad en broma, mitad en serio. «Te lo dije, si no ayudas, mamá y papá». «No se trata del dinero», lo interrumpí, mi voz fría como el hielo. Clavé mis ojos en los suyos, sin darle espacio para esquivar. «Se trata de León y de la muerte de tu esposa». El aire entre nosotros pareció congelarse. El rostro de Grady palideció, sus ojos parpadearon rápidamente, pero trató de mantener una fachada de calma. «¿De qué demonios estás hablando?», espetó, su voz temblando ligeramente, pero aún desafiante. «¿Has perdido la cabeza, Russell?». «No sé de qué hablas». No respondí de inmediato. En cambio, saqué una foto de mi bolsillo, una que Jennifer le había tomado a León esa mañana, capturando los moratones en su brazo cuando, sin saberlo, se subió la manga. Deslicé la foto sobre la mesa, justo delante de Grady. Los moratones de un morado oscuro destacaban crudamente contra la piel pálida de León, una acusación innegable. «León me lo contó todo», dije, mi voz acerada. «Sobre cómo lo has estado golpeando. Sobre cómo te emborrachaste y se te escapó que la muerte de tu esposa no fue un accidente. ¿Quieres explicarlo, Grady?». Se quedó mirando la foto, sus manos temblando, gotas de sudor formándose en su frente. «Ese niño miente», gritó, pero su voz se quebró como si ni siquiera creyera sus propias palabras. «Solo está tratando de ponerte en mi contra». «¿Vas a creerle a un niño por encima de mí?». Apreté la mandíbula, luchando por contener la rabia que hervía en mi pecho. Era el mismo de siempre, siempre desviando, siempre eludiendo la culpa. Pero esta vez, no lo dejaría escapar. Saqué la falsa unidad USB de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa con un chasquido seco. «León no solo habló», dije, mi voz baja pero afilada como una navaja. «Te grabó. ¿Quieres que le entregue esto a la policía, a los tribunales? ¿Quieres que escuchen lo que dijiste cuando estabas borracho sobre el accidente de tu esposa? Sobre cómo culpas a tu hijo y lo golpeas solo porque no puedes controlar tu propia vida». Grady se quedó en silencio. Miró fijamente la unidad USB, con los ojos muy abiertos, el sudor corriéndole por la cara. Su mano temblorosa alcanzó su vaso de whisky, pero no se atrevió a beber, como si temiera que un solo movimiento lo delatara. No sabía que la unidad USB era un accesorio, una herramienta para acorralarlo. Pero al ver su pánico, supe que había funcionado. «Russell», murmuró, su voz débil, casi suplicante. «No lo entiendes. No fue mi intención». «Basta», lo interrumpí, mi voz dura como el acero. «No intentes justificarlo. Tienes dos opciones. Una, llevo todas estas pruebas a los tribunales y perderás a León,
tu libertad, y si se investiga la muerte de tu esposa, podrías pasar tu vida entre rejas. 2. Me cedes la custodia de Leon a mí y a Jennifer ahora mismo. ¿Elige? El bar pareció quedarse en silencio. La lluvia afuera continuaba, pero todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón en mis oídos. Grady me miró, sus ojos una mezcla de miedo y odio. Agarró su vaso con fuerza, como si quisiera aplastarlo. Pagarás por esto, gruñó, su voz baja y amenazante. Si te atreves a ir en contra de esta familia, te arrepentirás. Esbocé una sonrisa fría, impasible. No me importa, respondí, mi voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Lo único que me importa es asegurarme de que Leon tenga una vida de verdad a partir de ahora. No más palizas, no más culpas. Elige, Grady. El tiempo corre. Me miró, luego miró la foto de Leon y de nuevo la unidad USB. Finalmente, como si toda la fuerza se le hubiera agotado, sus hombros se hundieron y bajó la cabeza. Dame los papeles, murmuró. Marianne había preparado los documentos y los había traído en mi bolso. Saqué la pila de papeles y los deslicé sobre la mesa con un bolígrafo. Grady cogió el bolígrafo, su mano temblaba, sus ojos todavía me miraban con furia, pero sabía que estaba acorralado. Firmó, su firma garabateada parecía una marca de su propia derrota. Cuando me devolvió los papeles, sentí que un peso se levantaba de mi corazón, pero un nuevo dolor se agitó. Este era mi hermano, alguien con quien una vez esperé poder compartir una vida familiar. Ahora era solo una sombra, consumida por sus propios errores. Guardé los papeles en mi bolso, me levanté y lo miré por última vez. Leon está con Jennifer y conmigo ahora, dije. No te acerques a él nunca más. Si lo haces, te juro que no me detendré aquí. Luego me di la vuelta y salí del bar, dejando a Grady solo con su whisky y su fracaso. Al salir, la lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Una débil chispa de luz se había encendido dentro de mí. Leon era oficialmente nuestro ahora. Jennifer y yo le daríamos el hogar y la vida que se merecía. Pero sabía que la lucha no había terminado. Mis padres no aceptarían esto fácilmente, y Grady, incluso después de firmar, todavía podría causar problemas. Pero en ese momento, no me importaba. Había hecho lo correcto. Y por Leon, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Apenas unos días después, la mala noticia llegó a mis padres. No me sorprendió cuando el timbre sonó bruscamente en medio de una tarde de sábado, urgente y penetrante como una advertencia. Jennifer estaba en la floristería y Leon estaba en la sala de estar, arreglando cuidadosamente un ramo de margaritas blancas que quería regalarle a su maestra. Miré al niño, mi corazón se enterneció con su tímida sonrisa, pero una sensación de presagio hizo que mi pulso se acelerara. Cuando abrí la puerta, allí estaban mis padres. El rostro de mi padre estaba rojo de ira, los labios de mi madre apretados, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Sin una palabra de saludo, irrumpieron en la casa, actuando como si fuera su territorio, no mi hogar. Russell, rugió mi padre, su voz resonando por la pequeña habitación, sobresaltando a Leon, que dejó caer una flor al suelo. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu hermano, obligándolo a ceder la custodia cuando está desesperado? Eso es un pecado. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el vaso de agua que le había servido a Leon, el agua derramándose por el borde. Me quedé helado, sintiendo como si me hubieran abofeteado. ¿Traición? ¿Un pecado? Miré a mi madre, esperando que dijera algo para calmarlo, pero ella solo se aferró a su bolso, las lágrimas corrían por sus mejillas. Russell, ¿cómo pudiste hacer esto?, sollozó, su voz cargada de acusación. Eres un egoísta. ¿Cómo pudiste quitarle un hijo a su padre? Gradilla perdió a su esposa, y ahora a su hijo también. No tienes corazón. Sus palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Me erguí, respirando hondo, luchando por mantener la calma a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Me llamas egoísta, respondí, mi voz baja pero aguda. ¿Sabes por lo que ha pasado, Leon? Grady no solo lo descuidó, lo golpeó. Esos moratones en sus brazos. ¿Quieres verlos? ¿Y sabes lo que dijo Leon? Que Grady admitió que la muerte de su esposa no fue un accidente,
que fue un plan por el dinero del seguro. El aire en la habitación pareció solidificarse. Mi padre me fulminó con la mirada, su boca se abrió, pero no salieron palabras. Mi madre negó con la cabeza frenéticamente, como si se negara a creerlo. «Eso es mentira», gritó, su voz quebrándose de dolor. «León es solo un niño. Lo está inventando para volverse contra su padre». «Y tú, Russell, has sido manipulado por tu esposa, ¿verdad? Jennifer te ha puesto en contra de tu propia familia». Oí un leve sonido detrás de mí y me di la vuelta para ver a León escondido detrás de la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos de miedo. Esa visión me retorció el corazón. Me acerqué a él, poniendo una mano en su hombro, dándole un suave apretón para tranquilizarlo antes de volver a enfrentar a mis padres. «Nadie me manipuló», dije, mi voz más firme que nunca. «Lo hice por León. Vino a nosotros empapado por la lluvia, suplicando ayuda. Nos contó lo que Grady hizo. No le quité nada. León eligió escapar de ese infierno. Solo hice lo correcto». Mi padre golpeó la mesa de nuevo, su rostro carmesí. «¿Correcto?», bramó, su voz temblando de furia. «¿Llamas correcto a traicionar a tu hermano? A partir de ahora, no eres hijo mío, Russell. Te has separado de esta familia». Sus palabras golpearon como un mazo, pero extrañamente, no dolieron tanto como lo hubieran hecho antes. En el fondo, hacía tiempo que sabía que esta familia nunca fue realmente mía. Mi madre se dio la vuelta, secándose las lágrimas, pero sus ojos ardían de resentimiento. «Te arrepentirás de esto, Russell», susurró, su voz gélida. «Has destruido a esta familia». Agarró el brazo de mi padre, sacándolo de la casa, dejando sus pesadas acusaciones flotando en el aire. La puerta se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Afuera, la lluvia continuaba su ritmo constante, pero dentro de mí, todo se había hecho añicos. Oí unos pasos suaves y me di la vuelta para ver a León todavía de pie allí, con los ojos rojos y las manos fuertemente entrelazadas. Los vecinos miraban con curiosidad por sus ventanas, pero no me importó. Me arrodillé ante León, agarrando sus hombros, mirándolo a los ojos. «León», dije, mi voz suave pero resuelta. «Ya no tienes que tener miedo. No dejaré que nadie te haga daño. No importa quiénes sean, siempre te protegeré. Ahora eres mi familia». León apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y luego se arrojó a mis brazos, abrazándome con fuerza como si yo fuera su única ancla en el mundo. Lo abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Y en ese momento, supe que cada dolor, cada pérdida, había valido la pena. Había perdido a mis padres, había perdido la ilusión de una familia de sangre, pero había encontrado una verdadera familia. No en palabras vacías, sino en el amor y la responsabilidad que sentía por León. Jennifer llegó a casa poco después, y cuando le conté la confrontación, me tomó la mano, sus ojos llenos de dolor y fuerza. «Hiciste lo correcto, Russell», dijo, su voz temblorosa pero segura. «Le daremos un hogar a León. Pase lo que pase, lo superaremos». Asentí, atrayendo a Jennifer y a León en un fuerte abrazo, mis ojos ardiendo de determinación. En los días que siguieron, León se mudó oficialmente a nuestra pequeña casa en las afueras de Madison. Trajo consigo algunas ropas gastadas, una mochila andrajosa y una caja de lápices de colores que atesoraba como un tesoro. Al verlo de pie en la sala, agarrando su mochila, sus ojos una mezcla de timidez y esperanza, mi corazón se encogió. Esta casa, que antes era solo el santuario de Jennifer y mío, ahora se había convertido en un refugio para un niño que había soportado demasiado dolor. Me arrodillé ante León, sonriendo. «Bienvenido a casa, chico», dije, y su tímida sonrisa fue la mayor recompensa que podría haber esperado. La nueva vida de León comenzó con cambios pequeños pero significativos. Después de la escuela, iba en bicicleta a nuestra floristería, Días Florecientes, para ayudar. Se deleitaba arreglando margaritas blancas, atando cuidadosamente cintas alrededor de ramos de rosas y, a veces, sugiriendo tímidamente combinaciones de colores que pensaba que a los clientes les gustarían. Jennifer, con su corazón gentil, siempre encontraba tiempo para él. Le cocinaba sus comidas favoritas, sándwiches de queso a la parrilla, sopa de calabaza y galletas con chispas de chocolate que una vez declaró las mejores del mundo. Cada tarde se sentaba con él,
preguntándole sobre sus deberes escolares o sus nuevos amigos, tratando de compensar los años en que le faltó amor. Empezaron a surgir cambios positivos. León se sentía más a gusto, sus sonrisas aparecían con más frecuencia, especialmente cuando trabajábamos juntos en la tienda. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de claveles, soltó: «Papá Russell, ¿se ve bien esto?». Me quedé helado, mi corazón dio un vuelco. Jennifer, que estaba cerca, dejó lo que estaba haciendo, sus ojos brillando con lágrimas. «Es hermoso, hijo», respondí, mi voz tratando de ocultar la oleada de emoción. León se sonrojó, dándose cuenta de que me había llamado papá. Pero luego sonrió, y ese momento iluminó la habitación. En otra ocasión, llamó mamá a Jennifer mientras ella le entregaba una taza de chocolate caliente, y vi cómo se daba la vuelta rápidamente, secándose las lágrimas para que él no se diera cuenta. Esos pequeños momentos eran la prueba de que estábamos construyendo una familia de verdad. Los vecinos empezaron a notar a León. Pasaban por la tienda, observando al educado niño arreglar flores, y no paraban de elogiarlo. «Ese chico es un niño tan bueno, Russell», dijo la señora Mary, la dueña de la panadería de enfrente. «Míralo trabajando tan diligentemente. ¿Quién no lo querría?». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también me recordaron que León no era solo nuestra alegría, se estaba convirtiendo en parte de esta comunidad. Estaba recuperando lentamente la luz en su vida, y yo estaba decidido a protegerla. Pero no todo fue fácil. Aunque León sonreía más y se abría, sus cicatrices emocionales persistían, ardiendo como heridas sin cicatrizar. Por la noche, a menudo lo oía despertarse sobresaltado, sus suaves sollozos llegaban desde su habitación. Una noche, corrí y lo encontré acurrucado en su cama, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos de miedo. «Soñé con papá», susurró, temblando. Me encerró en un cuarto oscuro. Me golpeó. Lo abracé con fuerza, tratando de calmarlo, pero mi corazón dolía. Las noches de lluvia eran las peores. Cada trueno lo hacía estremecerse, acurrucándose en un rincón como si el sonido lo transportara a esa aterradora noche en que corrió hacia nosotros. Jennifer y yo hicimos todo lo posible por ayudar. En las noches en que las pesadillas lo despertaban, nos sentábamos a su lado, contándole historias divertidas o dejando la luz encendida para que se sintiera seguro. Jennifer lo animó a unirse a actividades escolares, club de arte, fútbol, para ayudarlo a hacer amigos y sentirse querido por quienes lo rodeaban. «León, eres un chico increíble», le dijo, alborotándole el pelo. «Mereces ser feliz, y estamos aquí para ayudarte». Él asintió, pero sus ojos mostraban un atisbo de duda, como si aún no estuviera seguro de estar realmente a salvo. Sabíamos que nuestro amor por sí solo no era suficiente. Las heridas de León necesitaban atención profesional. Después de discutirlo, Jennifer y yo decidimos llevarlo a una psicóloga infantil, la señora Clara, una mujer amable con una voz tranquilizadora como una canción de cuna. En las primeras sesiones, León se mostró reservado, pero Clara fue paciente, usando juegos e historias para ayudarlo a abrirse. «Ha pasado por mucho», nos dijo Clara después de una sesión. «Pero es más fuerte de lo que cree. Con tiempo y apoyo, sanará». Poco a poco, vimos destellos de esperanza. León comenzó a compartir más, no solo con Clara, sino también con nosotros. Una noche, trajo un dibujo a la mesa de la cena, la imagen de un campo de flores bajo el sol con 3 personas tomadas de la mano. «Estos son tú, la tía Jennifer y yo», dijo, su voz tímida pero orgullosa. Miré el dibujo, mis ojos escocían. En la tienda, León encontró alegría arreglando flores, usándolo como una forma de expresarse. Elegía cada flor con cuidado, arreglándolas con un esmero que nunca había visto en un niño de 12 años. Cada ramo que hacía era un paso adelante, una señal de que estaba volviendo a la vida. Una tarde, mientras los 3 arreglábamos flores fuera de la tienda, León nos miró a Jennifer y a mí. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?», preguntó, su voz suave pero llena de esperanza. Me arrodillé, tomé su mano y sonreí. «Por supuesto, León. Este es tu hogar». Jennifer lo abrazó por detrás. Y en ese momento, bajo la dorada luz del sol, supe que habíamos encontrado una verdadera familia. No de sangre, sino de amor y sacrificio. A medida que pasaban los meses, nuestras vidas se fueron asentando gradualmente en un nuevo ritmo.
León, el niño que una vez tembló en la noche tormentosa, había redescubierto la luz en sus ojos. Su sonrisa se volvió más brillante, ya no era tímida ni vacilante. Todos los días después de la escuela, pedaleaba en su bicicleta hasta días florecientes, ansioso por ayudarnos. Al observarlo, mi corazón se hinchaba de orgullo como si fuera realmente mi hijo. Nuestra floristería floreció como nunca antes. Los clientes venían no solo a comprar flores, sino a charlar, a echar un vistazo a nuestra pequeña familia, una familia rebosante de vida y amor. La señora Mary de la panadería de enfrente pasaba a menudo, trayendo una caja de galletas para León y llamándolo el niño de oro de la tienda. El señor Tom, el dueño de la cafetería, se quedaba para compartir historias divertidas, haciendo reír a León. Esos simples momentos llenaban nuestra pequeña tienda de risas y calidez. Nuestra pequeña casa en las afueras de Madison, una vez amenazada por la deuda de Grady, ya no era solo una propiedad, era un santuario de fe, protección y verdadera familia, la vida que Jennifer y yo habíamos construido para León y para nosotros mismos. Mirando hacia atrás en el viaje, no pude evitar maravillarme de lo que había superado. Una vez fui el hijo ignorado, siempre agobiado por las demandas de mi familia. Mis padres, que nunca vieron realmente mis esfuerzos, habían esperado que lo sacrificara todo por Grady, el hermano al que habían mimado toda su vida. Una vez pensé que viviría para siempre a su sombra, el hijo olvidado. Pero cuando León llegó a nuestras vidas, cuando corrió a nuestra casa en esa noche lluviosa, encontré la fuerza para defender lo que era correcto. A pesar de enfrentar la traición y la amenaza de mis padres de repudiarme, me mantuve firme en mis convicciones. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, a menudo reflexionaba sobre lo que había sucedido. Me di cuenta de que la familia no se define por la sangre. La familia son aquellos que te apoyan, te protegen cuando estás en tu punto más débil y están dispuestos a sacrificarse por ti. Grady y mis padres pueden ser mi sangre, pero nunca fueron mi verdadera familia. León y Jennifer, ellos me mostraron lo que realmente significa la familia. Para salvar a un niño como León, a veces se necesita el coraje de enfrentarse a los propios parientes, de hacer añicos las ilusiones de falsos lazos familiares. Una mañana fresca, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles de nuestro jardín, Jennifer, León y yo colocamos macetas de flores frente a la tienda, macetas de margaritas amarillas, rosas rosadas y dalias vibrantes, alineadas como si contaran una historia de vida y esperanza. León, con el pequeño delantal que Jennifer le había cosido, regaba cuidadosamente cada maceta, su rostro resplandecía. De repente, me miró, sus ojos brillaban. Papá Russell, dijo, su voz inocente. ¿Puedo llevarle unas flores a mi maestra hoy? Me quedé helado, mi corazón dio un vuelco. Papá Russell, esas dos palabras, simples pero poderosas, me hicieron llorar. Me arrodillé, puse una mano en su hombro y sonreí. Por supuesto, León, dije, mi voz cargada de emoción. Elige el ramo más bonito. A tu maestra le encantará. León sonrió radiante, corriendo hacia la tienda para elegir un manojo de margaritas blancas. Jennifer estaba a mi lado, apretando mi mano, sus ojos brillando con lágrimas. Nuestra historia llegó a su fin en ese momento, bajo la radiante luz del sol, mientras los tres estábamos juntos fuera de la floristería. León, agarrando su ramo, saltaba felizmente mientras Jennifer y yo lo observábamos, nuestros corazones rebosantes de alegría. Nuestra pequeña casa, la floristería y los desafíos que habíamos superado, todo se fusionó en una imagen completa, un símbolo de un nuevo comienzo. No solo nos habíamos encontrado el uno al otro, descubrimos el verdadero significado de la familia. No en promesas vacías o favoritismo ciego, sino en el amor, la responsabilidad y el coraje de proteger a quienes apreciamos. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.